con Edgar Barrero Cuellar, quien muy amablemente nos ha aceptado una invitación para dialogar alrededor de la psicología política y en particular, digamos, de las contribuciones que tenga esta propuesta teórica, epistémica, en el campo de la psicología social comunitaria, que es, digamos, como la impronta que tiene el programa de psicología y pues que también la UNAT ha encaminado en todos sus programas. Entonces, hemos organizado son 3 preguntas alrededor de ese pequeño conversatorio. Y bueno, primero agradecerte, Edgar, por tu disposición, por tu gran empatía, tu apoyo y bueno, muchas gracias. Vamos entonces a empezar con las preguntas. La primera es, ¿qué es la psicología política y cuál puede ser su relevancia en un programa de psicología con énfasis social comunitario como es el de la UNAT? Bien, pues gracias José Alexander por la invitación a conversar. Mm, lo primero que quisiera decir ahí con esta, cuando me invitaste a hablar sobre esa pregunta, mm, pues pensaba que en Colombia hay una tendencia histórica muy definida a ubicar la psicología política como un campo más o menos que intenta más o menos definirse y que ha intentado históricamente más o menos definir unos objetos, unos métodos, unas cosas que lo haga diferenciable de otros campos y esta cosa. Y que esa visión ha atravesado la psicología europea, norteamericana, latinoamericana. También hay una cosa ahí muy colonizada, digamos, de colonización de lo que decimos que hacemos como psicología política. Pero en el caso nuestro, pues quizás no estamos tanto en esa tradición. Es un poco el problema. Digamos que reconocemos que en el mundo académico se parte de esa visión de la psicología política y eso es lo que se trabaja en la mayoría de las universidades nuestras, eh, como un campo específico de la psicología o incluso de la psicología social. Ahora mismo la pregunta uno lo percibe un poco, que se siente que la psicología política hace parte de un campo un poco más grande que es la psicología social. Esa es también alguna forma de leerlo. Y ese campo de la psicología pues se configura básicamente a partir de la interacción entre epistemes, teorías, métodos, praxis de distinta forma, entre, si se pudiera hablar de categorías del mundo de la psicología como tal, y categorías del mundo de la política y de lo político. Y ahí hay una tradición histórica interesante, importante. Pero nosotros, en el caso nuestro de Cátedra Libre, estamos un poco por fuera de esa tradición, insisto, porque estamos un poco por fuera de la tradición académica o academicista de la psicología política, que establece justamente escuelas, enfoques, marcos metodológicos, esta cosa. Nuestra experiencia la hemos venido construyendo por fuera del ámbito académico. La experiencia de Cátedra Libre Martín Baró en psicología política se ha venido construyendo en distintos y diversos procesos políticos, comunitarios, colectivos, de diversa índole. ¿Ves? Y en esa perspectiva, pues claro, no vamos a decir que renunciamos completamente a esa tradición histórica porque no es posible. Si estamos dentro de la psicología política, pues hay allí una tradición que la enriquece y que aún criticándola y negándola no es posible desaparecerla, ni sería ni tendría sentido. Pero sí hemos venido desarrollando una praxis distinta, es quizás el asunto. Y en esa praxis distinta entendemos que hay diversos procesos políticos
en los que se toman decisiones políticas que afectan profundamente la subjetividad, la integridad, la dignidad de millones de seres humanos. Y dentro de esas afectaciones afecta profundamente la psique del sujeto y de su contexto, del contexto vital del cual hace parte. Por eso incluso ahora estamos proponiendo el concepto de trauma psicopolítico, en el que entendemos que hay unas decisiones políticas que tienen una afectación psicológica importante que en algún momento tiene que ser reconocida, tiene que haber una reparación, como lo están planteando los movimientos de víctimas, eh, tiene que haber verdad sobre el asunto, tiene que haber justicia y tiene que haber no repetición. Entonces, más o menos así entendemos nosotros la psicología política en esta otra perspectiva, no tan académica, no, pues no es que sea importante, pero realmente no es lo que a nosotros y nosotras nos convoca, porque la praxis nos va planteando es otro tipo de relaciones. O quizás un poco todo eso que se plantea en la academia, todo eso, pues, todo ese montón de cosas que se plantean con respecto a la psicología política, pues nosotros lo que hemos estado haciendo es esos procesos de implicación psicosocial y psicopolítica en los que aparecen muchas de esas categorías planteadas por la psicología política occidental, pero también aparecen muchos de otros procesos negados por esa psicología política occidental, ¿ves? Tal como lo planteaba Martín Baró, pues el problema con los conceptos no son los conceptos en sí mismos, el problema con el concepto, y sobre todo cuando estamos hablando de una perspectiva de la decolonización, es que el concepto dice unas cosas, pero al mismo tiempo niega otras, esconde otras, ¿ves? Y eso ya es un problema muy serio para la psicología política, que es de la que estamos hablando. Más o menos por ahí estamos en procesos de implicación psicosocial y psicopolítica en los que necesariamente hay relaciones entre el orden de lo político, entendido como procesos políticos, la política no tanto, la política viene a ser como el orden institucional, pero lo político como distintos procesos, y la psicología también como institución, y lo psicológico como diferentes procesos de articulación con esos procesos políticos. Si lo habláramos en términos de Martín Baró, diríamos, bueno, ¿cómo es que lo político se vuelve psicológico en la persona y cómo se manifiesta en sus procesos vitales, en sus contextos de interacción, en sus matrices relacionales básicas, pero también cómo desde esas matrices relacionales básicas el sujeto actúa sobre un orden social para transformarlo eh, en algo potencialmente mejor de lo que está viviendo. ¿Cómo te parece? Bien, estaba pensando que, pues sí, claro, la psicología, así como lo planteas, digamos, muy orientado desde la cátedra y segundo, una mirada desde la acción política más que una propuesta epistémica, ¿no? Es más un accionar político y más como hacer un puente, un entretejido entre Pero la... pero por alguna, esa es un poco la representación social que hay de la psicología política en términos que de alguna forma puede terminar, no lo digo peyorativamente, termina siendo distintas formas de activismo. ¿Sí ves? Esa es una lectura que hay y una representación social también, digo yo, pues muy cómoda, pero la psicología política tiene que producir episteme. Sí, Y si no lo hace, pues es una tecnología. Eso sí, puede ser una tecnología política. ¿Sí es? Pero si es psicología política, en su horizonte está la producción de epistemes y ahora ya ahí variará, ahí viene el problema como siempre del objeto, es decir, de la intencionalidad misma del investigador o de la investigadora
de qué tipo de conocimiento psicopolítico quiere producir, en beneficio de quienes quiere poner ese conocimiento, pero de que tiene que producir epistemes, lo tiene que hacer la psicología política. Si no lo está haciendo, pues tiene que revisarlo. Pero la psicología política, un elemento fundamental es que ayuda a producir conocimiento. En el caso de quien les habla, pues estoy muy en la perspectiva de la psicología de la liberación. Incluso ahora yo estoy hablando de psicología de la subversión. Y lo que estoy planteando es que, claro, tenemos que producir un conocimiento que contribuya con la liberación personal y colectiva, sí, eso lo planteaba Martín Baró, pero eso tenemos que llevarlo a unos niveles de profundización y de complejización que quizás todavía falta hacer. Pero sí producimos conocimiento y episteme en función del caso nuestro, buscamos que sean conocimientos y epistemes que contribuyan con la liberación corporal, con la liberación sexual, con la liberación ideológica, con la liberación de matrices relacionales patriarcales, sí, es un montón de asuntos. Si no lo estamos haciendo, tenemos que revisarlo. Si no lo estamos haciendo, pues es posible que estemos haciendo algo parecido a la psicología política, que puede ser, insisto, no lo digo peyorativamente porque sería el peor de los errores, eh, pero pudiéramos ser que termináramos entonces o en militancias políticas o en activismos políticos en los que muchas veces lamentablemente se renuncia a la investigación que puede producir conocimiento que ayuda en eso que se quiere transformar. Y ahí pues tenemos dificultad. Pero es un asunto que hay que revisar. Si somos psicología política, producimos epistemes, conocimientos y sabiduría psicopolíticos para transformar o para mantener un estado de cosas. Y ahí viene la cosa realmente política de la psicología. Ahí viene el asunto realmente político y es en beneficio de quienes se coloca el saber psicosocial o psicopolítico que se produce en diferentes procesos. Si en procesos, si es para en procesos de mantener situaciones de dominación, de control, de sumisión, de obediencia, o si es para generar procesos de transformación, de cambio, de revolución, de subversión de todo tipo. Ahí viene el asunto. Ahí viene el verdadero asunto de, de lo político en la psicología. Bien, claro, tiene que haber Lo que pasa, José Alexander, es que también hay una representación social muy arraigada de que solo en los ámbitos académicos se produce conocimiento. Y yo incluso me pregunto si ahí sí se produce conocimiento ahorita. Con la psicología neoliberal no creo que dé mucho lugar a la producción de conocimiento ahora, ni siquiera en los ámbitos académicos. Puede haber algo parecido, pero la colonización es tal que ni siquiera se permite que alguien en las universidades sea capaz, se le permite y se le posibilita y se le ayuda a desarrollar procesos de investigación en campos distintos a los planteados en las líneas de investigación, que es una cosa completamente arbitraria y que genera tremendos procesos de injusticia cognitiva. ¿Ves? Y si tú averiguas un poco más, pues te vas a dar cuenta de dónde viene la línea. ¿Sí ves? Y eso mismo pasa con la publicación. Pero por fuera de los ámbitos académicos se produce conocimiento, episteme, saber psicosocial y psicopolítico. No me queda la menor duda. Es más, eso que planteaba Martín Baró de que la necesidad de incorporar el saber popular en lo que hacemos, pues eso nosotros lo estamos planteando, y no digo nosotros solamente, porque ahí seríamos pues no, un montón de gente de la nueva generación de psicólogos y psicólogas que estamos en la psicología política. Estamos ya trabajando con los principios de los movimientos de víctimas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Una cosa potente para la psicología política. La psicología política, si incorporara de forma seria, rigurosa, sistemática, ese saber tan importante que está aportando los movimientos de víctimas de Latinoamérica y del Caribe, pues, si ves, y es un conocimiento que ha sido el resultado de procesos dolorosísimos de de miles de seres humanos y que se ha sistematizado por fuera de la academia, por fuera de la academia, y que hoy en día es de una enorme importancia.
que si lo incorporáramos tendríamos una psicología política más equilibrada entre lo que viene de la academia, que es muy colonizado y colonizante, y lo que se deja por fuera de la academia, que permitiría un diálogo ahí integrativo más. Permitiría justicia cognitiva en todo sentido. Bueno, pero es que se extiende uno mucho con estas cosas. Bueno, bien. Voy a pasar a la segunda pregunta y al final, Sí, o si no, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia la construcción de procesos comunitarios que encaminen apuestas de no violencia? pues fíjate que eso nos remite casi que a una dimensión más bien ética de la psicología, un poco. Yo planteaba hace poco, no puede ser que todavía estemos poniendo en duda que en un país como el nuestro, en el que hemos sido obligados a vivir todo tipo de violencias políticas de todo tipo, em, se nos, cómo lo digo sin molestar tanto? O sea, Alexander, mm, se obligue a tanta neutralidad y se declare incluso la neutralidad como algo éticamente deseable. ¿Me comprendes a lo que voy? Es Ujú, decir, que sí. estamos en una dimensión, esto nos tendría que poner a pensar en una cosa distinta y es, quizás vamos a tener que transformar muchas de nuestras prácticas para que tengamos que declarar más bien una falta de ética a la neutralidad en un país en el que nos obligaron a vivir sí, en el que tenemos las violencias políticas en todo, en el cuerpo, en la mentalidad, en la afectividad, en, en, en la naturalización inconsciente de un montón de cosas que no tendríamos, que es lo que Martín Baró llamaría la ideología, ¿sí es? La ideologización del sentido común. Pues la ideologización del sentido común es eso, lo que uno va naturalizando como normal y natural en estos procesos, es decir, socializarse en este montón de locura. Entonces, creo que la psicología política tiene que contribuir primero con procesos de investigación. Creo que ahí tenemos un error histórico, insisto, porque hemos hecho más activismo que investigación y eso también sirve para la psicología de la liberación. Pero tiene que superar un problema histórico que no hemos sido capaces de superar. Y es que seguimos hablando de intervención. Entonces, claro, investigación, pero no investigación interventiva. Tendríamos que dar y eso supondría prácticamente reinventarnos la psicología, porque pareciera ser que la razón de ser de la psicología es la intervención. Y ahí cayó también la psicología crítica, la psicología social comunitaria, la psicología de la liberación. Ahí cayeron todas las lecturas críticas de la psicología que hay en el mundo académico. Todas, porque se sigue pretendiendo crítico, pero se sigue manteniendo el principio de intervención que está acompañado del principio de neutralidad. ¿Sí es? Entonces habría que ver cómo también pasamos a procesos de implicación psicosocial y psicopolítica, porque solo cuando haya implicación psicosocial y psicopolítica es posible que la psicología política contribuya con procesos de organización y movilización social de forma significativa, digamos. Si no, pues yo lo veo complicado, porque si seguimos pretendiendo, es decir, hablar de lo social o de lo comunitario desde esa noción de la intervención, pues tenemos un serio problema. ¿Sí es? Tenemos un serio problema. Porque esa intervención la seguimos haciendo desde afuera y desde arriba, desde
un montón de prefiguraciones conceptuales en las que hay relaciones de poder, en las que se imponen relaciones de poder. Entonces, habría que pensar como eso. Si logramos superar eso, sí es un hecho que la psicología política contribuye de forma significativa a procesos de concientización, por ejemplo, comunitaria, ¿ves? En los que, a través de los cuales se inician procesos de organización y movilización social, política, comunitaria. Eso sí. Si no superamos ese problema, yo pienso que quizás entonces estamos en la perspectiva, aunque nos digamos, aunque pretendamos que sea transformador el asunto, quizás seguimos siendo colonizadores en el sentido de que seguimos interviniendo, es decir, que en el sentido de que seguimos uh, ocupando unos territorios, ¿sí es? Que incluye una ocupación conceptual del otro, una ocupación categorial del otro intervenido. Entonces, ahí tenemos un serio problema con eso. Pero si superamos eso, sí, 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 claro, si logramos hacer una psicología política desde abajo y desde adentro, no, no puedes tener la menor duda de que la psicología política constituye una herramienta muy poderosa de movilización y de organización personal, familiar, social, política, comunitaria, muy fuerte. Eso está demostrado en estudios de lo más, es decir, de la más diversa naturaleza, es muchísimo, muchísimo. La experiencia nuestra, como la hemos hecho desde la otra perspectiva, pues ahí tenemos un cúmulo de, de, de conocimiento ya sistematizado en esa perspectiva. ¿Sí es? Por ejemplo, la importancia de utilizar los rituales en cualquier proceso comunitario. ¿Sí es? Y porque esos rituales remiten a una memoria ancestral, remiten a una memoria mítica, ¿sí es? Remiten a una memoria mágica, remiten a una memoria espiritual, no religiosa, espiritual, mucho más. Entonces, eso ¿dónde lo descubrimos? Pues en el trabajo con la gente, en el trabajo implicado con la gente. Como, ahora nosotros tenemos allí toda una teoría que llama la teoría de los 5 cuerpos, en las que decimos, pues la psicología política tiene que trabajar con el cuerpo físico, tiene que trabajar con el cuerpo mental, la mentalidad. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo meter la investigación desde la psicología política al campo de las mentalidades, que es una cosa tan interesante. Lo hacen más bien desde otras disciplinas. Pero bueno, ahí se puede quedar uno hablando mucho. Así que ya sea desde las dos visiones, la psicología política sí ayuda, sí, es una herramienta importantísima. Desde donde lo quieras ver, porque si lo quieres ver desde procesos de concientización, pues allí está, digamos que uno de los aportes más importantes de la psicología de política latinoamericana, por ejemplo. ¿Sí ves? Y que ese concepto de concientización en la psicología política es muy importante porque integra aspectos de la filosofía de la liberación, de la sociología de la liberación, de la pedagogía de la liberación. ¿Ves? Entonces, no estamos hablando de una categoría menor. Y esa es una categoría de investigación y praxis muy importante de la psicología política latinoamericana. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo, Edgar. La tercera y última pregunta. ¿Cómo la psicología política puede fortalecer procesos de organización comunitaria y participación política? Y esto pensado como en el actual escenario o en el derivado de los acuerdos de paz, de los procesos de paz y estos escenarios emergentes de posconflicto, eh, cómo la psicología política tiene esa capacidad de contribuir hacia escenarios de participación política y construcción comunitaria. Mira, yo creo que es urgente que la psicología política, ya sea en procesos de investigación, de formación académica, como sea como sea, tiene que mirar urgentemente hacia el informe de la Comisión de la Verdad. Esa es una cosa porque si lo hace,
va a encontrar allí categorías de enorme importancia para su quehacer ahora, en un contexto como el que estamos hablando, en un contexto donde, a ver, hasta hace muy poco no se tenía ni la más mínima idea, nadie pensaba en lo que pudiera ser un concepto de paz total, por ejemplo. Y si no hubiera aparecido ese concepto de paz total, muchos y muchas colombianas hubiéramos seguido creyendo que cuando se hablaba de conflicto armado, se hablaba de una confrontación bélica entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales, constitucionales, no más. Y bueno, los paramilitares, que como dice Silvio, no son lo mismo, pero que no es lo mismo, pero es igual. En el caso colombiano, pues ha habido una relación demostrada históricamente entre las fuerzas institucionales y los paramilitares. Entonces, pero se tenía la idea de que el conflicto era solo allí, y ahora con la idea de paz total, sabemos que el conflicto armado es una cosa mucho más amplia que abarca muchísimos más actores que lo que se tenía, que lo que se pensaba, de las representaciones sociales que se tenían. En el informe de la Comisión de la Verdad se plantean aspectos que son importantes para la psicología política. Uno, es la necesidad de desarrollar, fundamentar un enfoque territorial de la psicología. Eso es una cosa importante. Y porque además eso va unido a la propuesta de paz total, que es la propuesta de paz total en algún momento, en su esencia, de alguna forma, es que los acuerdos tienen que tener, los diálogos políticos, los acuerdos políticos tienen que tener un carácter esencialmente regional. Y eso plantea la necesidad de una psicología también con un enfoque regional. Con las partes. Eso siempre se ha planteado, pero nunca se ha hecho. Y hay un aspecto, hay un campo que me parece a mí que, pues, es decir, que por la naturaleza del mismo y por la naturaleza de la psicología política, pues, obvio sería que donde podríamos jugar un papel mucho más importante, pero por alguna razón no lo hemos estado haciendo. Y es, claro, si estamos buscando pasar de un conflicto armado a un conflicto político, y ojalá en algún momento estuviéramos pensando pasar eh, a un conflicto no armado, sino a un conflicto amado, es decir, no que no desapareciera el conflicto, sino que haya un conflicto que nos fortalezca de todas las maneras eh, posibles, pues tenemos que saber que el elemento fundamental para pasar de un conflicto armado a un conflicto político es el elemento del diálogo y la negociación política del conflicto. Y a mí me parece que ahí la psicología política tendría tanto para aportar como no se imaginan los psicólogos y las psicólogas políticas, porque pues en la política hay dos formas fundamentales, y una de esas es la diplomacia, decía Bolívar. ¿Sí? Cuando hay un proceso de emancipación, hay procesos revolucionarios andando y hay procesos diplomáticos andando. Entonces, la diplomacia es el arte de resolver los conflictos por la vía de la negociación política. La psicología ahí puede aportar, la psicología política. Ese es un campo precioso de trabajo actualmente, y podría incorporar entonces en ese proceso de negociación, de contribuir en procesos de negociación política de los conflictos, ya sea para pasar del conflicto armado al conflicto político, o para no dejar que el conflicto político se vuelva un conflicto armado o se vuelva un conflicto violento, dañino para las partes, cuando puede ser un conflicto político no dañino que genere procesos de dignificación para las partes implicadas. ¿Ves? Y, pero eso implica investigación, eso implica que la psicología política haga investigación, busque saber, busque epistemes, busque metodologías en esa dirección, que haya un compromiso político de la psicología con el papel tan importante que puede ser poner el saber psicológico en procesos de diálogo, de negociación política de conflictos. Ese es un campo precioso de trabajo
Y eso articulado con los saberes, las epistemes históricamente negadas, que es la de los movimientos sociales, eso tiene resultados como las que acabo de decir, pero sí podríamos enumerar un montón, pero montones, montones, porque ni qué hablar del acumulado histórico que tienen nuestras comunidades indígenas, negras, raizales, por favor, en términos de psicología política, que es una cosa, pues, claro, y la psicología política que se consume en la universidad es una cosa chiquitica comparada con lo que está por fuera. Así que hay ahí por lo menos dos posibilidades, ¿sí es? Pero una concreta, y es una psicología política que contribuye significativamente con la producción de epistemes y saberes para la negociación política de los conflictos. Muy bien, Edgar, muy bien. Eh, yo lo único que tendría que agregar es, claro, la psicología política, digamos, su contribución en el campo actual, eh, por una parte, pues, toda la generación de conocimiento, de investigación, ¿no? O sea, una propuesta epistémica construida desde abajo, como tú bien lo mencionas, y digamos que recogiendo lo posible muchos diálogos, también muchas narrativas, incluyendo esas minorías que han sido históricamente negadas, como los pueblos originarios, por ejemplo, toda la sabiduría que, que puede aportar los pueblos indígenas en ese campo, ¿no? Entonces, ese elemento del diálogo, del diálogo que la psicología política pueda, digamos, articular en estos escenarios actuales, pues resultará fundamental, sobre todo para el psicólogo de la UNAT, que es un psicólogo que está ubicado en lo regional, ¿no? En los movimientos comunitarios, en las juntas de acción comunal, en un país pues muy, digamos, eh, grande y diverso. Entonces, digamos que esa es una gran herramienta y una gran posibilidad pues, que tenga en su acción psicológica, ¿no? En su abordaje, pues ya propiamente en lo psicológico. Tendría yo Mira que solamente hay, que ver con eso. mira que hay una conferencia que me parece tremenda para estos procesos de los que estamos hablando justamente, que es la del profesor Sergio de Subiría, que se llama Del conflicto armado al conflicto político en Colombia. Pues es una conferencia de alto turmeque y pienso yo, pues el profesor allí menciona todo lo que pudiera ser, incluso estoy utilizando sus palabras, una agenda, y yo digo, esa agenda puede ser ampliada, complejizada por la psicología política de una forma tremenda, porque claro, él allí habla de la necesidad de caracterizar los tipos de conflicto que se viven, ¿sí es? Por tipos regiones, por ejemplo, ¿no? Ahí ya entran elementos importantes de investigación. Eh, bueno, un montón de cosas que yo digo, pues si la psicología política se toma en serio una ruta de eso, pues va a empezar a producir mucho conocimiento situado sobre posibilidades concretas, porque lo que necesitamos urgentemente, como dice el profesor allí, no son tanto pedagogías para la paz, sino pedagogías para el conflicto, para pasar de ese conflicto, que seamos capaces de dar un salto cualitativo en pasar de un conflicto que históricamente ha sido armado a un conflicto que tendría que ser legítimamente político. ¿Sí? Y necesitamos ahí mucha investigación porque eso está en el plano de la pareja, está en el plano de las relaciones de las juntas de acción comunitaria, porque eso se volvió mentalidad, matar al otro se volvió mentalidad, por eso yo hablo de estética de lo atroz. Matar al otro simbólicamente no es que ella hay placer, claro que sí, placer completo con apear y querer desaparecer al otro. ¿Ves? Y se hace hasta de forma inconsciente. Fíjate en una ficha que apareció
de que están en la conmemoración de los 35 años de Martín Baró, y sin mala intención diría yo, pero el afiche dice a 35 años de su desaparición. Entonces, si es que si tú lo lees del otro lado, dices, no, no, ni Martín Baró está desaparecido, al contrario, está más aparecido que el carajo en todos lados, ni la psicología de la liberación desapareció como hubieran querido muchos con el asesinato de Martín Baró, sino que al contrario, también cada vez aparece y aparece y aparece más en diversos contextos y de diversas formas, y sobre todo implicándose en diversos procesos súper interesantes. Voy a poner un ejemplo concreto. La psicología, los psicólogos y psicólogas que están trabajando desde la psicología de la liberación en procesos con, con pueblos indígenas, con lo que estamos hablando, y con comunidades, con pueblos muy violentados, como son las comunidades de los pueblos transis. Entonces, ahí estamos hablando ya de, pues ya hay una psicología que se está haciendo ahí, pero no desapareció, no está desaparecida. No, 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 no. Entonces ahí hay una cosa, si es muy sutil, pues que hay que dar, que hay que pillarla para no naturalizarla porque se va naturalizando. Ya hay un elemento incorporado, insisto, quienes están organizando la cosa, pues están pensando en una cosa bella de conmemoración. ¿Sí es? Pero cómo se le cuela a uno, cómo se le cuela a uno, en cómo uno lo naturaliza en su práctica y no lo percibe, no se da cuenta. No es por eso que uno sea una mala gente, una mala persona, no. Y que eso justamente es lo que decía Martín Baró, eso es la desideologización. Eso que se volvió sentido común, pues hay que deconstruirlo porque no tiene que ser tan común. ¿Es? Disculpa, pero me puse a Tranquilo. hablar de la cuenta y ya me tengo que ir. Ah, bueno, Edgar, te agradezco otra vez. Nuevamente me quedo, pues, espero que este video genere, como me ha generado a mí grandes preguntas muy buenas, haces una muy buena reflexión, esa invitación a una mirada siempre crítica, más bien buscarla, abrir los ojos, ¿no? Romper un poco también con lo instituido y con lo colonizado y, y como siempre estar más con la mirada mucho más atenta y un poco más consciente también, incomodarnos un poco y eso que hablas de la neutralidad me parece fundamental, porque creo que sí, más bien como que nos acomodamos siempre con lo neutral, nos acomodamos para no incomodarnos y ahí nos vamos todos ahí haciéndonos pasitos. Sí, sí, eso yo creo que es lo que tenemos que superar realmente, esa neutralidad y ese intervencionismo. Y yo pienso que cuando lo logremos superar, una psicología política distinta lograremos tener. Gracias, Perfecto. José Alexander, por la No, invitación, hermano. Espero que te sirva de algo, que sirva de algo, y, pero es lo que se tiene y se puede. no, Edgar, realmente te agradezco mucho tu tiempo, eh, tu diálogo, tu compartir y bueno, muchísimas gracias. Voy a terminar de grabar y ya Y te... esto era para que no se olvide que en Gaza están pasando cosas terribles. Sí, sí. Ya, espérate.